sobre los vínculos entre literatura y poder, también entre creación y poder, que son, a mi modo de ver, múltiples. Además, el poder siempre ha sido uno de los grandes temas y obsesiones de múltiples narradores y creadores desde la antigüedad, pues. Creo que bien vale la pena empezar con una interrogante que Alberto Barrera ha manejado en algunos de sus artículos de opinión. Alberto se quejaba hace unos meses, pues ya que creo que unos años, sobre la intoxicación que la política ha tomado en cada uno de los actos cotidianos de los venezolanos. Mi pregunta un poco para Alberto es, ¿afecta esto tu escritura? ¿O es un maridaje entre toda esta intoxicación política y tus narraciones? Bueno, buenas tardes. Asumo que la pregunta es como para todo y me parece de alguna manera bien empezar una discusión sobre, o un conversatorio sobre política y poder, viendo o tratando de ver cómo de alguna manera la política afecta o no lo que uno hace. Es decir, creo que más allá de lo que uno quiera deliberadamente poner o no en sus obras, o en situaciones como las que vivimos hoy en Venezuela, es muy difícil escapar, ¿no? Yo creo que los escritores leemos, abrimos el periódico y de 5 ideas, 3 de las que se nos ocurren están ligadas a la violencia. Es decir, es imposible que podamos huir del contexto. Yo lo que, a lo que me refería yo es que de alguna manera la polarización, sobre todo en Venezuela, y el nivel de intoxicación política que tenemos, nos ha llevado, pero no tiene que ver solo con la literatura, sino con la vida cotidiana. En la familia se habla de política, en la cama se habla de política, en la radio se habla de política. Es decir, de alguna manera parece que estamos siempre, además, por una situación incluso que yo que mediática, en una especie de emergencia, vivimos en el apocalipsis. Todo está a punto de pasar, el final de la historia está siempre a punto de llegar, de un lado o de otro. Y eso puede afectar a la literatura, pero por ejemplo, y lo pongo sobre la mesa, curiosamente, en ese contexto yo escribo una novela como La enfermedad, que es una novela íntima de una historia familiar que tiene que ver con un tema que supuestamente no es político, ¿verdad? Es decir, yo no creo que Federico escribe 2 novelas históricas que tienen que ver con la historia venezolana, pero en la mitad escribe una novela que no tiene que ver, que es una historia amorosa que transcurre mayormente en España, por ejemplo, que tiene un suceso importante, ¿no? En el caso de Oscar, que por supuesto Punto de Sutura es un correlato que tiene mucho que ver con la historia venezolana y con el dibujo de la Venezuela petrolera, pero también, por ejemplo, el libro de cuentos o los cuentos de Oscar, uno podría no necesariamente verlos ligados a esa realidad política. Federico, también tomando la reflexión que hace Alberto, tú has desarrollado varias obsesiones temáticas con varios sucesos importantes de la historia contemporánea venezolana, en las que el poder ha estado presente, sobre todo, bueno, en Sumario, que es la más reciente de tus obras. ¿Cómo un poco trasvasar todas esas obsesiones para contar una historia como Sumario? ¿Cuánto tiempo, no, te lleva esto, no? ¿Cuánto tiempo me lleva qué? ¿Cuánto tiempo de trabajo y de investigación te lleva lograr algo como Sumario y esas obsesiones que tienen personajes, por ejemplo, como ese protagonista de Sumario, que es un narrador, digamos, bastante peculiar, ¿no? A mi modo de ver. Bueno, yo me he venido dando cuenta de que yo detesto el poder. Detesto el poder. Detesto los poderosos. Entre otras razones porque no tengo ningún poder, ni en mi casa. Mi relación con la política es desastrosa. Siempre me he equivocado, tanto sentimental como analíticamente. Por supuesto que esa capacidad de equivocarme últimamente se ha exacerbado. O sea, tengo 12 años absolutamente errado con respecto a mi país. O sea, bajo la sensación de que el equivocado tengo que ser yo. Estoy harto de viajar al exterior y que me pregunten, oye, con cara así como de lástima, con descendencia, superioridad, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Y caer en la trampa y empezar a dar unas explicaciones que en el fondo son unas plañideras sin sentido, y ver cómo va aumentando la cara oronda de la persona que me hace la pregunta.
y detenerme a mitad de respuesta, diciendo qué sentido tiene que yo esté tocando un tema del cual tengo que alejarme. Las novelas de, tanto la de Oscar como la de Alberto, La enfermedad y puntos de sutura, tienen un punto común, que ellos no se lo propusieron, a mí siempre me impresionó mucho. Tienen el mismo principio, el mismo final. Las dos se augura una muerte del padre que al final se confirma, ocurre. Y yo siempre me pregunté por qué se dio esa coincidencia tan terrible, tan fuerte, tan difícil. Dos amigos que nos reunimos a almorzar con frecuencia y cuando sacan una novela casi al mismo tiempo, tiene el mismo tema y el mismo final. Y me di cuenta que sobre nosotros pesa algo que tiene mucha relación con el poder, que es la muerte del padre. Venezuela se ha convertido desde hace mucho tiempo, quizás desde siempre, porque ni siquiera Bolívar fue un padre de la patria, Bolívar fue un hijo rebelde de la patria. Hemos sido una patria sin padre. Y eso probablemente ha consolidado, ha conformado al menos mi relación ambigua, extraña, retorcida, dolorosa con el poder. Yo creo que la razón por la cual yo, que era arquitecto, los arquitectos tienen mucho poder. Hacen un par de rayitas y llega un camión de bloque. O tiran otra rayita y llega un camión de cabillas. Y la sensación de llegar a una obra como arquitecto y ver toda aquella edificación había salido de mi dibujo, pues me hacía sentir muy poderoso. Podían decir incluso tumben esa pared. Y la tumbaban. Pero era algo que no me gustaba, algo que no estaba en mí. Y por eso me metí a escritor. El escritor no tiene ningún poder. ¿Qué poder necesita una persona para encerrarse en un cuarto a escribir? O sea, ¿de quién depende? ¿A quién ordena? ¿Quién le obedece? Nadie. Y encontré que era el ámbito ideal para mi particular ecología, para mi particular biología. Pero todo esto tiene, paradójicamente, en este país, empieza a tener una gran relevancia. ¿Por qué? Porque una vez que el poder se ha estancado, una vez que el poder se ha como asentado en una especie de gran caos, una especie de gran promesa incumplida, el escritor, siendo la antítesis del poder, empieza a tomar cada vez más relevancia. Me voy a explicar mejor leyendo una introducción de Gallegos a Doña Bárbara, y esto lo he comentado varias veces, si alguien lo ha oído me perdona.